Buenos días, mis amados, ¿cómo están en esta mañana? Espero que estén bien. Aquí siempre gozosa, esperando este momentico para poder compartir con ustedes una palabra y siempre deseando que estén felices, que estén descansados y más que todo que la palabra que el Señor ponga en nuestros corazones hoy pues dé fruto al ciento por uno. Pues aquí muy contenta porque la verdad que a pesar de que hemos tenido un fin de semana lluvioso, pero Dios siempre se manifiesta de diferentes formas porque Él es bueno y sabemos que nosotros todos necesitamos la lluvia y más que todo esa lluvia de bendición que Él siempre nos envía a tiempo. Pues hablando de enviar, estoy contenta porque en este fin de semana tuve una preciosa sorpresa que se la voy a mostrar en un ratito. Pues mis hijos pasaron por mi casa, o más bien dicho, mi hijo y su esposa vinieron por aquí a sorprenderme. Nunca me llamaron, solamente se aparecieron y me trajeron algo que le quiero mostrar. Qué lindo, estoy contentísima. Me trajeron una tacita que se llama Un cafecito con Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nos sorprenden. Yo sé que algo que, ¿verdad? Todos decimos, ay Señor, gritamos, qué lindo esto, pero es maravilloso cuando vemos que vienen y tratan de hacernos un momento agradable con las cosas que nos traen, sin importar el precio ni la cantidad, solamente por ese gesto tan lindo que lo hacen, ¿verdad? De corazón, bien, bien lindo. Me encantó y la verdad que lo quise compartir con ustedes en esta mañana, esa sorpresa que me dieron. Pues hablando de sorpresa, yo sé que en esta semana, quizá en este fin de semana, muchos fueron sorprendidos por muchas cosas. Y si no fueron sorprendidos, pues yo sé que en esta semana todo de una manera u otra vamos a ser sorprendidos. Tal vez uno más que otro, quizás hay muchos que, ¿verdad? Que están esperando tal vez una respuesta a una oración, a algo que, una petición que han puesto delante del Señor de hace tiempo. Créame, tenga la fe que el Señor la va a contestar. Y yo siento de parte de Dios decirle en esta mañana a muchas personas que el Señor se va a manifestar de una manera gloriosa, como lo hace todo, porque el Señor siempre nos gusta sorprendernos. Hay personas que probablemente están esperando en esta semana alguna aprobación de algún préstamo para una casa, para un carro. Esa aprobación viene en esta semana, recíbalo. Alguien está esperando que le confirmen alguna petición, algo de papeles, de inmigración, algo de abogado, cosas legales, demanda, lo que sea. Créalo, el Señor lo va a sorprender, porque el Señor es bueno y le encanta sorprendernos. Pues anoche mismo tuvimos un servicio glorioso. Aquello fue, ay Dios mío, qué cosa más linda, qué gloria, qué presencia se sentía. Y la verdad que, déjeme decirle públicamente, el Señor se glorificó. El Señor nos sorprendió. Porque Él es así. A Él le gusta siempre hacer cosas que nosotros ni siquiera podemos entender por qué Él la hace, cómo la hace, porque son maravillosas. Todo lo que Él hace es bueno. Y de verdad que hoy le quiero hablar de la sorpresa, porque creo que es algo lindo cuando el Señor, ¿verdad?, nos sorprende a todos. Y precisamente hablando de sorpresa, pues ayer estaba meditando mientras miraba la lluvia, miraba las inundaciones, que hay bastante inundaciones, miraba las noticias y los huracanes y por hecho estamos orando por Texas y estamos orando por todas personas que están sufriendo, ¿verdad? La consecuencia de la lluvia, de las inundaciones. Estamos orando por eso, que el Señor, ¿verdad?, ponga su mano de poder y que sea propicio a cada necesidad, a cada persona en cada lugar que esté pasando esta situación. Y yo meditaba en eso y la palabra me llevó a compartir un capítulo, unos versículos con ustedes de que tiene que ver con lo que es la tormenta.
Y yo se la voy a leer y luego voy a no explicarle un poco. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 4, del versículo 35 al 41. Se lo voy a leer un poquito rápido para no abusar mucho de su tiempo. Y ya por adelantado le doy la gracia por su tiempo, porque ¿verdad? Siempre es bueno saber que hay personas que están tomando un tiempecito aparte para escuchar esta palabra, para edificarse. De igual forma también yo me edifico. Así que le doy las gracias porque esto es algo que, ¿verdad? Que me parece que es bueno escuchar palabras de aliento, palabras de exhortación. Y es lo que estoy haciendo, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Esto no son cosas que a mí se me ocurren porque quiero decir algo por decirlo, sino porque el mismo Señor me lleva a traer esta palabra, a compartir esto, y es lo que de verdad está en mi corazón y lo deseado de mucho tiempo, como se lo decía anteriormente, y verdad, el Señor es bueno, porque Él hace como Él quiere, y con quien Él quiere, y por eso en esta mañana vamos a hablar de esto, amén. Así es que dice la palabra así. Voy a empezar en el versículo 35 y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. En otras palabras, el agua la cubría. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Pero ya le había dicho al mar, en el versículo 39, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¡Qué autoridad! Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué maravillosa palabra. Vemos como aquí dice: pasemos al otro lado. Y esto me llamó mucho la atención porque cuando Jesús decía eso a los discípulos, probablemente en su mente ellos no estaban esperando que esta situación se iba a levantar, de esta tormenta. Pero lo importante en todo esto es ver que aún se haya levantado esa tormenta, ellos sintieron que a pesar de que ellos tuvieron 3 años allá andando con el maestro, ellos sintieron que había un poder, una autoridad tan grande en Jesús, que aparentemente por la pregunta que hicieron, todavía ellos no habían entendido el poder y la autoridad que había en Jesús. Y a eso es que voy a hablar, cómo Jesús nos sorprende. Fíjese que, como decía, que es interesante ver que a pesar del tiempo que ellos tenían con Jesús, Jesús los sorprende. Porque ellos mismos lo acaban de decir: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso es palabra grande para pensar, mis amados. Jesús los sorprendió a ellos. Jesús nos sorprende a nosotros todos los días. Y aunque estemos pasando al otro lado, donde la circunstancia no es como nosotros esperamos, ¿sabes qué? Ese es el preciso momento que el Señor está esperando para Él sorprendernos, para Él hacernos saber que no importa las circunstancias que se levanten, los vientos que soplen, el agua que quiera venir a arropar nuestra barca, la situación que sea, póngale usted el nombre, ahí es donde Él nos sorprende y nos deja ver a nosotros que somos capaces aún
de mandar a callar el viento, lo espiritual hablando, que somos capaces de poner en práctica esas cosas que Él nos ha dado, esos talentos, esos dones, esa manera de nosotros poder decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús esto tiene que irse. Y nos da esa convicción de que tenemos que llevar a la práctica en esos momentos esas cosas que ya Él ha puesto dentro de nosotros, que quizás no lo hemos hecho por temor, no lo hemos hecho porque quizás estamos esperando que otros lo hagan por nosotros. Y en esta mañana el Señor te quiere decir, ¿sabes qué? Lo único que necesito es que tú abras tu corazón y yo te voy a sorprender todos los días. Yo voy a poner en ti todos los días una valentía de tal forma que la palabra se cumpla, así como le dijo a los discípulos, que mayores cosas que las que Él había hecho iban a hacer. Y en esta mañana el Señor te dice que mayores cosas que las que Él hizo, tú y yo las vamos a hacer. Lo único que tenemos que hacer es forjarnos de esa palabra, hacerla rema en nuestras vidas y decirle, Señor, gracias, porque necesitaba escuchar hoy, en esta mañana, que hay poder en ti, que hay autoridad, Señor. Que tú cada día, Padre, nos sorprende, aún en medio de la situación, podemos darnos cuenta que podemos actuar de una manera que nos quedamos impresionados con nosotros mismos, porque es el mismo Señor que lo hace. Así que no se sorprenda de cualquier situación que venga. El Señor le va a dar a usted las pautas. El Señor le va a dar las herramientas. No se deje amedrentar por las situaciones. Es lindo ver cómo es que el Señor siempre le gusta sorprendernos. Le gustaba sorprender aún a los discípulos. En un tiempo, precisamente en el capítulo de Juan, en el capítulo 20, en el versículo del 19 al 20, Jesús se les revela a los que iban al camino de Emaús. Perdón, eran en Lucas 24, perdón. Se les revela a ellos. Y ellos estaban hablando de la resurrección de Jesús y todo lo que había pasado. Usted después lo puede estudiar en el capítulo 24 de Lucas, versículo del 13 al 32. Y habían dos que iban hablando de cómo había pasado todas aquellas cosas, que había resucitado. Y Jesús mismo le aparece al camino y empiezan a hablar con él. Pero cuando llegaron al lugar que iban, Jesús hizo que se iba a adelantar. Pero ellos tenían sus ojos velados, no sabían que era Jesús. Pero de buenas a primeras, cuando llegaron al lugar, que se sentaron a la mesa, que Jesús partió el pan y empezó a hablar, entonces ahí sus ojos empezaron a ver en lo natural y en lo espiritual. Y se dijeron uno a otro, como pudiéramos decir, wow, con razón nuestro corazón ardía cuando hablaban con Jesús. ¿Por qué? Jesús los sorprendió. Esperaron llegar a ese momento para Él revelársele a ellos. Porque ese es nuestro Jesús que servimos. Es un Jesús que en Él no hay molde, no hay paradigma. Él hace cuando Él quiere, con quien Él quiere y como Él quiere. ¿Por qué usted no deja que en esta mañana, en este día, Jesús se le revele a su vida? Solamente disponga su corazón y Él se le va a revelar. En otra ocasión, cuando Jesús también hablaba con la samaritana, que los discípulos fueron a comprar de comer y vinieron y le encontraron a Él hablando con la samaritana. Dice la palabra que ellos se maravillaron de verlo a Él hablando con la mujer. En otras palabras, Jesús siempre lo estaba sorprendiendo a ellos. Y yo digo, wow, es maravilloso porque cuando en realidad nos llevamos también a lo natural, muchas veces estamos con personas que las conocemos por mucho tiempo y de repente quizá hay una noticia, tal vez un poco negativa, que digan, esta persona está en la mano de la justicia porque hizo esto y lo otro, y a veces decimos, pero yo conozco a esa persona, era mi vecina, mi vecino, la conozco tanto tiempo. ¿Quién iba a decir que esta persona iba a hacer tal cosa? Mira, y nos podemos asombrar porque esta persona hizo aquello que nosotros no esperábamos después de haberle conocido y compartido tanto tiempo. Pues ¿sabes qué? Eso pasaba con Jesús y los discípulos.
Jesús siempre lo estaba sorprendiendo, pero lo estaba sorprendiendo para bien, para ejercitar la fe en ellos, para que ellos vieran que aunque se levantara la tormenta y él estuviese acostado en la popa descansando, como decía la palabra en Marcos 4, Jesús sabía que ellos eran débiles, como él sabe que nosotros somos débiles. Jesús sabía que él iba a decir al mar, calla e enmudece. Jesús lo sabía. Y Jesús sabe que esa tempestad que está en este momento azotando tu mente, tu corazón, tu casa, quizás tu trabajo, tu vecindario, Jesús sabe. Él tiene su tiempo para decirle calla y enmudece. Solamente Él quiere que tú creas. Déjate sorprender por Jesús. No te dejes sorprender por las adversidades de la vida, por las situaciones. Déjate sorprender por Jesús. Es maravilloso ver cómo el Señor, Él obra en nuestras vidas de una manera poderosa. Así como cuando mi hijo me sorprendió en el fin de semana, que me sentí tan gozosa y estoy gozosa con esto. Así es Jesús. Jesús no pide permiso para sorprenderte. Él simplemente se manifiesta. Así que hoy, en este día, Él no te va a pedir permiso a ti para sorprenderte. Él se va a manifestar en tu vida y en los tuyos. Recibe esta palabra. El mismo Jesús de ayer es el mismo Jesús de hoy y por los siglos. No te deje amedrentar por las dificultades, por las tormentas de la vida. Solamente grita, Señor, tú eres mi victoria, Señor. Gracias, Señor, porque tú todo lo que haces es bueno. Pues, mis amores, hay muchas cosas lindas, maravillosas, siempre que decir de la palabra de Jesús, de nuestro amigo fiel, nuestro hermano mayor. Él es todo en nuestra vida. Y de verdad que recibe esta palabra de sorpresa. Él lo va a sorprender a usted. Yo siento en mi corazón que alguien que está escuchando va a ser sorprendido. Y cuando usted reciba esa sorpresa, acuérdese, como siempre le digo, dele la gloria a Dios, no a los hombres, porque Él es el único que se merece toda gloria y toda honra. Y Él no comparte su gloria con nadie. Pues, mis amados, los bendigo mucho, como siempre, aquí deseosa de compartir una palabra con ustedes. Yo de verdad les traje esto de la sorpresa porque fue algo que sinceramente me puse a hablar de eso con el Señor. Digo, Señor, pero qué lindo, qué maravilloso tú eres, Señor. Y me llevó a esos versículos que le acabo de compartir. El Señor es grande, es poderoso. Pues sin más nada, quiero también estrenar mi tacita hoy de cafecito. Quedó mejor que en la otra taza. Qué lindo. Gracias, mis amores. Pues sigan adelante ahí. Manténganse fieles en el Señor. Manténganse dándole gracia y gloria y honra. Y reciban esa sorpresa de parte de Dios. Así que los amo mucho. Y hasta mañana si el Señor no ha venido. Amén.